que se encarece el dinero y de alguna forma también desincentivamos el consumo. Y si la gente ya no gasta, ya no está consumiendo algunos productos y servicios, lo lógico tendría que ser es que los precios de esos productos también empiecen a disminuir. Entonces, digamos que la medicina que se utiliza para hacer frente a una crisis en la que estás viendo una desaceleración económica es subir las tasas perdón, bajar las tasas de interés porque quieres incentivar el consumo, pero una vez que tienes un segundo problema, que es la inflación elevada, tienes que dar una medicina distinta y esta medicina es subir las tasas de interés para encarecer el dinero y entonces desincentivar el consumo. Y eso fue lo que vimos y aquí la gráfica que les presento en este momento es el comparativo de la inflación, que lo van a ver con una línea de color azul clarito, y la línea de color azul oscuro es lo que sucedió con las tasas de interés o la tasa de referencia, que como bien sabemos, la tasa de referencia, pues como lo dice el nombre, me marca un estándar de más o menos cómo deberían de estar las inversiones, pero también los créditos. Ahí podemos ver en la gráfica que tenemos del lado derecho cómo la inflación empieza a subir de una forma muy agresiva. Insisto, esto fue desde finales del 2021, pero se manifiesta más en el 2022. Y posteriormente la Fed, que es el Banco Central de Estados Unidos, para hacer frente a este mal o este problema, pues empiezan a subir las tasas de interés. Pero ¿qué es lo que sucede? Porque aquí lo importante es centrarnos en lo que sucedió en el 2024. En el 2024 ya empezamos a notar que la inflación ya estaba cediendo. Si bien es cierto que no ha llegado a los niveles que la Fed le gustaría que estuviera, que es prácticamente el 2%, lo que sí es cierto es que también ya no está en niveles tan descontrolados como lo vimos hace 2 años, hace 3 años. Entonces empiezan a hacer ya recortes en las tasas de referencia o en las tasas de interés en Estados Unidos y esto también va a empezar a mandar señales al resto de los países del mundo. Si la economía más fuerte o más sólida todavía a nivel mundial ya empieza a hacer recortes en sus tasas de interés y empieza a tener confianza que aunque la inflación en Estados Unidos no ha llegado al 2%, que es el objetivo que tienen, pero ya empiezan a hacer estos recortes, es porque ya se empiezan a sentir cómodos. Y ojo, este mensaje es importante y lo empezamos a ver a mitad del año pasado. En junio, julio del año pasado, empiezan a decirnos, yo creo que ya es momento de hacer recortes en las tasas. ¿Ok? Esto es importante. Pero ¿qué pasó en México? Aquí les pongo una gráfica que extraemos del reporte trimestral que nos genera Banjico. Banjico o Banco de México es el banco central en nuestro país y prácticamente hace la misma labor que lo que acabo de comentar ahorita de la Fed en Estados Unidos. Empezamos a ver una vez más cómo a finales del 2021 la tasa de inflación, que aquí la vemos de un color azul marino, empieza a subir a niveles que hace muchos años no se veía y entonces lo que hace Banjico es hacer alzas en nuestras tasas de referencia, que por ende esto afecta a las inversiones, pero insisto, también a los créditos. Si hacemos más caro el dinero, desincentivamos el consumo. Aquí podemos ver cómo desde más o menos finales del 2021, 2022, empezábamos a ver esta evolución de tasas de interés que empezaban a subir porque era la intención hacer frente a la inflación. Llega un punto en el que la inflación empieza a ceder, ¿no? Aproximadamente a finales del 2022 ya tocó su punto más alto, el punto crítico, y empieza a ceder. Pero aquí algo importante, así como la Fed en Estados Unidos tiene de objetivo llevar la inflación a niveles del 2% o menos, Banxico tiene el objetivo de llevar la inflación en nuestro país en un rango entre el 3 y el 4%. Si bien aquí en la gráfica nada más nos presentan de color verde la línea de cuál es el objetivo del 3%, también hay que recordar que en el discurso ellos dicen, es un rango. Yo me siento cómodo si la inflación de mi país, ojalá, digamos, en el mejor escenario está en el 3%, pero si está entre el 3 y el 4%, ya es un rango cómodo con el cual la economía debería de tener un desempeño un poco más favorable, ¿no? Y sobre todo más ad hoc con los planes que tiene Banjico, pero también la Secretaría de Hacienda, que recordemos que son los docentes que se preocupan por mantener estos indicadores en niveles óptimos para que nuestra economía crezca. Entonces creo que esta gráfica lo explica bastante bien.
Las alzas se empiezan a hacer en junio del 2021, como lo indica la línea de color azul claro. Se hacen 15 incrementos consecutivos, llegando prácticamente al 11.25, que se mantiene en el 11.25 durante un año, prácticamente un año entero. Y ya después, el año pasado, 2024, desde marzo, aquí en México sí empezamos a ver recortes. Los recortes de tasas empezaron antes en México que en Estados Unidos porque también, insisto, la inflación empezó a ceder muy rápido en nuestro territorio y sobre todo porque nuestro rango de confort es un poco más elevado que el de Estados Unidos. Estados Unidos quiere menos del 2%, aunque en las últimas charlas dicen, bueno, ya desde el 2,5 ya nos podemos sentir también en un terreno más amistoso, pero en México, pues un 3 a un 4% ya es un rango bastante considerable. Tuvimos por ahí algunos repuntes en el último trimestre del 2024, pero siempre se mantiene todavía cercano a este nivel. No hemos llegado todavía, o bueno, el año pasado no se llegó a rangos menores al 4%. Este año, curiosamente, la inflación ya se reportó, al menos durante el mes de enero, en rangos menores al 4%, lo cual ya nos debería de dar una idea de qué puede pasar más adelante. Y ojo, porque si siguen recortando las tasas de referencia, esta que les estoy mencionando, por ende, las inversiones conservadoras, las de renta fija, también tendrían que empezar a sufrir esta merma o este deterioro, ¿no? En los rendimientos que veíamos. Hubo un momento en que veíamos rendimientos del 11%, algunas instituciones incluso se animaban a dar rendimientos todavía por encima, a lo mejor del 12%, del 15%, pero siempre van en línea. Obviamente la institución va a pagar un rendimiento según el riesgo que también está presentando esa institución, porque recordemos que un pagaré bancario, el riesgo que corremos nosotros como inversionistas es prestarles a esa institución y que después no tengan la forma de regresar nuestro capital. ¿Ok? Más o menos así funciona. Esto es importante y les va a hacer más sentido con lo que viene más adelante. Pero la tercera variable que yo quiero tocar o que quiero revisar de qué pasó en el 2024 es la expansión o el crecimiento económico. Mucho se habla y había muchas noticias en las que decían, es que tenemos miedo de que antes de llegar a este proceso de querer disminuir las tasas, ya estemos entrando a otro problema, incluso que se mantenga la inflación o simplemente que las empresas no estén creciendo al ritmo pues, que nos gustaría ver que crezcan. Y ponemos esta gráfica donde se ha estado analizando, o también algunos otros pues, departamentos de análisis o economistas, no expertos, un poquito más serios y menos mediáticos, también dan su opinión. Algo que se me hace muy interesante, y en esta gráfica analizamos el crecimiento de Estados Unidos, es que si nosotros graficáramos en línea recta, el crecimiento que ha tenido la economía de Estados Unidos, algunos años es más o algunos trimestres es más, otros es menos, pero si lo graficáramos con una línea recta para entender una tendencia, esta línea recta nos da una pendiente creciente del 2,1% anualizado que si lo revisamos, pues va muy en línea con lo que ha estado mostrando en resultados en los últimos trimestres Estados Unidos. Y en la siguiente lámina, de hecho, les voy a mostrar lo que se espera, ¿no? Aquí la fuente es el World Bank y JP Morgan, que es lo que esperan, según sus analistas, por cada uno de los países o en promedio el mundo para un crecimiento, estamos hablando en términos de PIB. Se me hace muy interesante porque, por ejemplo, en Estados Unidos para el 2025 se espera un crecimiento del 2,2. Y aquí yo hace rato separaba el analistas mediáticos y analistas serios, porque los mediáticos, pues obviamente les encanta el amarillismo, les encanta hacer mucho ruido con noticias que a veces pues no necesariamente tendrían que preocuparnos tanto. Por eso la gráfica anterior era tan interesante, ver que si bien es cierto que no todos los años es igual, pero históricamente lleva una tendencia de crecimiento de 2,1. El que hablemos de que el 2025 se espera que Estados Unidos crezca un 2,2, pues habla de ir en una línea
que venimos viendo desde años anteriores. Y eso es bueno, eso es una noticia muy interesante. O sea, ya pasamos lo feo o ya estamos dejando atrás esos periodos, insisto, desde el COVID, en el que las economías se frenan de repente por el confinamiento, y luego viene el problema de la inflación, y luego también una guerra entre Rusia y Ucrania, que eso todavía complicó más la inflación. Y aún así, con todos estos problemas, esperar que el 2025 se crezca a los ritmos, perdón, a los que históricamente lo viene haciendo Estados Unidos, es una señal buena, es una señal de todo va caminando mínimo como debería de caminar, históricamente hablando, hablando en tendencias. Pero seguramente vamos a ver algunos analistas que digan, oye, es que venimos de periodos donde se está creciendo más y ahora viene hacia abajo el crecimiento, nada más es del 2.2. Yo creo que todo depende del cristal con que se mire. Insisto, si tomamos en cuenta los problemas que venimos arrastrando y ya superando, y esperar que Estados Unidos, la economía pues todavía más sólida del globo, tenga un crecimiento del 2.2 prácticamente como lo viene haciendo en los últimos muchos años, yo creo que es algo bueno. Vamos haciendo frente bien a los problemas que se nos han ido presentando. Entonces, bueno, hoy vemos otros países, ¿no? De lo que se les conoce como economías fuertes o desarrolladas. Al final, esperar un crecimiento en el mundo del 3.2 o del 1.8 para las economías desarrolladas, eso también es importante. Hablar de las economías desarrolladas, no nada más Estados Unidos, un 1.8 y que Estados Unidos esté sobre este promedio, yo creo que también es una señal muy interesante. Pero bueno, con todo lo que les acabo de decir, ya hicimos un resumen de dónde venimos. Ya analizamos el 2024, que fue un año muy interesante y ahorita lo vamos a ver en rendimientos, pero ya vimos que la inflación era un problema hace dos ejercicios, hace 2 años o tres todavía. Se hizo frente subiendo las tasas de interés. Y ya que se empiezan a recortar las tasas de interés y que la inflación se está controlando, todavía no a los niveles que nos gustaría ver o a los bancos centrales, pero ya se está controlando. Y estos rumores de, oye, vienen crisis económicas y estar viendo que los analistas esperan que los países en general tengan un buen crecimiento este 2025. Ahora sí, ¿cómo podemos sacarle provecho a todo esto que les acabo de contar? Hay que voltear a ver y hay que tomar en cuenta que la renta variable, y por renta variable vamos a considerar todos ese tipo de inversiones que no me pueden pactar una tasa de interés, no es variable, por eso su nombre, pero que van vinculadas prácticamente al crecimiento de las economías, principalmente el mercado accionario, y fíjense cómo lo dice el nombre, mercado accionario, vamos a adquirir acciones o nos vamos a volver accionistas de qué? De las empresas más importantes del mundo o las más fuertes simplemente. Y esa es una forma de nosotros sacarle provecho a las noticias que les acabo de decir. La inflación se controla, las tasas de interés aparentemente ya vienen para abajo o ya empiezan a tener recortes, por lo tanto ya no, hacia adelante ya no va a ser tan atractivo invertir en renta fija, pero entonces la renta variable empieza a mostrar su lado atractivo. Porque si la economía ya empieza a mostrar señales de estabilidad, las empresas tendrían que tener también en mente que van a empezar a tener ventas adecuadas, ventas interesantes. No sé, la empresa que le gusta sacar relojes y celulares probablemente va a tener un buen ritmo de ventas. ¿Por qué? Porque la gente ya está mostrando que está gastando otra vez y que los precios otra vez están empezando a controlar. No sé si soy claro con este punto. Y ahora, ya que en este módulo les quiero platicar el cómo sacarle provecho a la renta variable y por qué es importante voltear a ver la renta variable en estos periodos de recortes de tasas, vamos a ver por qué la renta variable. O sea, ¿por qué estoy insistiendo tanto en este tipo de mercados accionarios? En esta gráfica, que yo sé que a lo mejor les asusta porque se ven muchas líneas y de muchos colores, es muy fácil leerla. Vamos a irnos a los extremos de esta gráfica. Y no me refiero de izquierda a derecha, sino de arriba a abajo. La gráfica que mayor crecimiento tuvo en este periodo, y ahorita hablo del periodo, son 10 años, es la que vamos a conocer como Nasdaq. La que está de color azul marino es el Nasdaq. Oye, Ricardo, ¿y qué es el Nasdaq? El Nasdaq es un índice accionario que únicamente considera las empresas norteamericanas
que tengan que ver con tecnología e innovación. No necesariamente tienen que ser empresas tecnológicas, pueden ser simplemente empresas que estén innovando en algo, en un modelo de negocios. Prácticamente todas las empresas tienen en su modelo la parte tecnológica muy fuerte o muy cuidada, pero no necesariamente la empresa, el enfoque tiene que ser tecnológico como un Microsoft, como una Nvidia, ¿no? Que crea semiconductores. Pueden ser muchas otras empresas, simplemente su modelo es un modelo de innovación. Por ejemplo, Starbucks. Starbucks pues es una cafetería, pero se considera una empresa de innovación. ¿Por qué? Por el modelo en cómo empezó a vender. Y todos, a lo mejor cuando escuchamos Starbucks, nos viene a la mente esta famosa frase de Starbucks no vende café, vende una experiencia. ¿No? Y entonces ese modelo de venta, de decirte incluso, yo no te estoy vendiendo un café, te estoy vendiendo toda una experiencia en el que vienes, en el que tus alimentos siempre son frescos, el café siempre buscamos que esté en las mejores condiciones. Todo eso, toda esa experiencia hace que mucha gente prefiera ir a consumir ese producto que otros. En gusto se rompen géneros. Yo sé que algunos otros dirán, yo prefiero irme a la fondita o irme a lo más natural. Bueno, pero aún así el modelo de Starbucks ha funcionado a nivel mundial y sobre todo es eso, poderlo franquiciar. Es algo que también se vuelve interesante y para los accionistas de esta empresa decir, oye, un modelo de una empresa que tenga un crecimiento y una facilidad de crecimiento, de poderse expandir, de poderse replicar en otros lados, se vuelve muy interesante. Por eso es que el índice Nasdaq, que insisto, aquí está representado con la línea azul, va a tener un mayor crecimiento, pero también si se fijan en el 2021, que es en el momento en el que yo les decía que hubo problemas con la inflación a nivel mundial, también es la gráfica que más cae, también se recupera más rápido, pero tiende a ser muy volátil por dos cuestiones. Una, porque este índice únicamente se enfoca en empresas de tecnología e innovación. La innovación y la tecnología aparte dan brincos de repente muy interesantes donde, oye, sacas un producto nuevo, le gustó o no le gustó a la gente y la reacción o la sensibilidad que tienen las reacciones del consumidor, pues tienden a ser mucho mayores que a lo mejor en otras industrias. Pero en el largo plazo, aquí podemos ver cómo efectivamente es el índice que más ganancia o más generación de riqueza nos ha mostrado, ¿no? 100 pesos o 100 unidades, si lo quieren ver así, se convirtieron prácticamente en 554 en este periodo de 10 años, que si lo comparamos con un dinámico dólares, así le llamamos nosotros al Standard Poor's 500, son los nombres comerciales que les damos en Allianz. Dinámico dólares es el Standard Poor's 500 y el Standard Poor's 500, déjenme les comento que es el índice más importante para Estados Unidos, pero también a nivel global, porque es un índice que considera 500 empresas. Son 500 empresas de Estados Unidos, seguramente son de las 500 empresas más grandes del mundo también, y entonces, al estar tan diversificado en 500 empresas y en tantos sectores, ¿por qué este índice no considera nada más tecnología? Considera salud, considera financieras, considera el sector inmobiliario, considera transporte, comunicaciones, consumo discrecional, muchísimos sectores. Entonces, ya tener un índice tan diversificado nos da algo de seguridad porque entonces podríamos decir, bueno, si a un sector le impacta una noticia o una temporada, no necesariamente se tiene que ver afectado otro sector. Al estar más diversificada la alternativa o el índice, pulverizas el riesgo, que es lo que a lo mejor también han escuchado en muchas noticias o en algunos, estos, ¿cómo se llaman? Reels que se suben en redes sociales, ¿ok? Entonces aquí podemos ver cómo también el índice Standard Poor's 500 en este periodo de 10 años pasa de 100 unidades a 347. Vamos a verlo en pesos. Si yo hubiera tenido 100 pesos, este índice me hubiera transformado esos 100 pesos en 347 pesos. Prácticamente se triplicó en un periodo de ¿qué? De 10 años. Oye, se parece mucho al Nasdaq que platicábamos hace rato. Se parece, pero está más diversificado. No creció tanto, pero también en los momentos difíciles, insisto, el 2021, 2022, la caída no fue tan pronunciada. Ojo con esto porque más adelante va a tomar relevancia la diversificación. Pero aquí yo les decía que quería ver los extremos. Vamos a ver las líneas que no crecieron tanto. Tenemos una línea roja que aquí le llamamos nosotros conservador dólares. Prácticamente conservador dólares es invertir en renta fija, pero
en productos dolarizados. Y fíjense cómo este producto en este mismo periodo de 10 años se transformó de 100 unidades o de 100 pesos o $100, como lo quieran llamar, en 127. No creció tanto, no fue un crecimiento tan bárbaro como los índices accionarios. La siguiente línea que podemos ver ahí son los mercados emergentes. Es muy distinto voltear a ver los mercados emergentes que los mercados desarrollados. Oye, los mercados emergentes tienen mucho potencial, por eso se les llama emergentes. Sí, pero tenemos que esperar al resultado. Sin embargo, los mercados desarrollados a lo mejor no van a dar brincos tan impresionantes en el corto plazo, pero nos dan una seguridad mayor. Voltear a ver y decir, quiero invertir en una empresa como Google, como Apple, pues probablemente me dan una seguridad mucho mayor que una empresa que apenas está empezando a tener crecimiento como tal, que apenas está empezando a exportar, etcétera, etcétera. No sé si queda claro. Y la línea color azul le llamamos conservador pesos, que es el equivalente a haber invertido en renta fija aquí en el país, aquí en México. Ahora, ¿por qué toma relevancia voltear a ver los extremos? Porque yo hace rato les mencionaba, venimos en un periodo en el que la inflación se está controlando y por ende el efecto normal tendría que ser bajar las tasas de interés. O sea, vamos a dejar de ver tan atractivo el invertir en renta fija. Pero si nosotros comparamos la renta variable y la renta fija en el muy largo plazo, y estamos hablando de 10 años, aquí en esta gráfica son 10 años, pero vamos a quedarnos con este periodo, ya podemos ver cómo sí es un crecimiento mucho más interesante en lo que siempre nos han dicho que no es seguro. Oye, es que es renta variable, nunca sabes cuánto vas a crecer. Pues no, no te dicen cuánto, pero tampoco se está considerando que de repente hay unos brincos de un 30%, un 40% en un año. Y aún así a nosotros nos gusta voltear a ver estas alternativas en el largo plazo. Por eso estas gráficas. No sé si empieza a tomar sentido el mensaje que les queremos mandar de qué es lo que viene, insisto, qué es lo que pasó en el 2024, qué es lo que se espera en cuanto a tasas de interés, tasas de inflación para este 2025 y por qué el mercado accionario o la renta variable sigue siendo un activo o un camino muy interesante a tomar para capitalizar y rentabilizar pues nuestro patrimonio, alguna cuenta bancaria que tengamos. Yo ahorita les mencionaba, es muy común escuchar estas frases de el mercado accionario te puede hacer perder todo tu dinero porque hay crisis. Y yo aquí les diría, únicamente pierden su dinero los que fueron mal asesorados, ¿no? Porque incluso, sí es cierto que hay momentos en los que las bolsas de valores pierden valor. Ojo con esto, no es que pierdan como tal el dinero y que se haya desaparecido, pierden valor o pierden, pues sí, es como un valor no tangible todavía cuando hay una crisis. Por ejemplo, en el 2008 muchos índices llegaron a caer el 50% aproximadamente, ¿no? En el momento más feo de la crisis del 2008 llegaron a perder valor aproximadamente del 50%. Querría decir que si nosotros tenemos una inversión en estos índices, vamos a ponerle de 1 millón de pesos, en el momento más feo de la crisis del 2008, ese millón de pesos se transformaba en 500,000. Y entonces, el cliente que está mal asesorado y que de repente dice, ¿sabes qué? Me quiero ir de aquí porque ya no quiero perder más mi dinero, ya no quiero que siga bajando. Ese es un cliente mal asesorado. Y entonces, pues materializa esa minusvalía, ¿no? Esa pérdida de valor que yo ahorita les decía, y la transforma en una pérdida real. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Les decimos, miren, las crisis, claro que las va a haber. No nos da miedo decir que va a haber crisis. Algunas son muy largas, algunas son muy cortitas, algunas impactan a un sector, algunas son incluso globales, como las que, insisto, vivimos en el 2022 con la inflación. Pero al final siempre buscan las economías, los bancos centrales, las empresas darle la vuelta a estos escenarios. Y aquí en esta gráfica lo que les tratamos de mostrar es eso. Vean lo horrible que se vean esos periodos bajistas en los mercados accionarios. Y si no lo alcanzan a ver en pantalla, no se preocupen, es normal. Son esas manchitas cafecitas que se alcanzan a ver muy apenas en esta gráfica que les tengo en pantalla, pero tal vez no resaltan tanto o se ven muy chiquititas porque si la comparamos con la generación de riqueza, con los periodos en los que las bolsas en los mercados accionarios generan valor,
pues obviamente es mucho más lo que se genera de riqueza que lo que se pierde. Insisto, las crisis ya se sabe que son por un periodo. ¿Por qué son por un periodo? Porque, insisto, varios participantes quieren hacer frente a una crisis. No sé si lo han visto, pero pues siempre que algo se empieza a complicar, buscamos una solución. Y por eso es importante tener en el Banco Central, en Secretaría de Economía, por ejemplo, o de Hacienda aquí en México, o en las empresas, al mejor capital humano que podemos tener, ya sea en funciones públicas o en la iniciativa privada. Porque estos cerebros, estas grandes mentes, que no nada más es una persona, sino que suelen ser grupos de personas, toman las decisiones para hacer frente a estos problemas. Y entonces sí, sí es cierto, y lo vemos en esta gráfica, son más los periodos de generación de valor que los que vemos de minusvalías. Entonces, no nos da miedo decir que hay crisis, claro que las hay, pero siempre hay oportunidades. Y hablando de oportunidades, vamos a pasar a este siguiente segmento que dice, bueno, y Alianza al final del día, porque Alianza está dando esta plática, ¿qué es lo que me quiere recomendar o qué es lo que tenemos que voltear a ver? Bueno, aquí algo importante. Nosotros tenemos, bueno, tenemos varios productos de ahorro, de inversión en nuestro menú para ofrecer nuestra oferta de valor con ustedes. Es importante que se acerquen con el asesor o el agente que los invitó a esta plática y que tengan una charla lo más transparente posible para saber cuál es el producto que más les conviene a ustedes. Porque entonces esta pregunta típica de Allianz, ¿qué me recomiendas? No, no te puedo recomendar, te voy a asesorar y va a ser basándome en la información que tú, inversionista, me vayas a brindar, porque tu situación, tus objetivos pueden ser muy distintos a los del resto de las personas. A lo mejor por ahí vamos a coincidir porque somos ya muchísimas personas en el mundo, a lo mejor algunos van a coincidir, pero no, es muy raro que sea al 100% coincidir tus objetivos, tus necesidades con el de otra persona. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Creamos distintos productos, distintas formas de invertir, de ahorrar, etcétera, etcétera, de asesorar. Y entonces lo importante es no escuchar qué nos recomienda Allianz, sino ver qué es lo que mejor conecta con lo que estamos buscando. Y aquí entonces les vamos a poner oportunidades que nosotros vemos y son muy distintas. Oye, Ricardo, ¿cuál nos conviene? Acércate con tu asesor, acércate con tu agente y tengan esa charla. Por eso insisto, tiene que ser una charla muy transparente. Es como una cita con el doctor. Yo no puedo esperar a que me receten el mejor medicamento si no le digo todos mis padecimientos. El doctor no sabe lo que siento. Yo se lo tengo que externar. Y lo mismo pasa con nuestro patrimonio. Yo tengo que decirle a mi agente de seguros, a mi asesor financiero, qué es lo que me duele, por qué siento que mi patrimonio no está en óptimas condiciones y sobre todo hacia dónde quiero llegar. Y entonces ya cuando le platico, el asesor que tengo enfrente o incluso en compañía con nosotros en Alianza les vamos a poder decir a ustedes, perfecto, tengo todos estos caminos, ¿cuál te hace más sentido? Vamos a analizar las principales megatendencias. ¿Y qué es una megatendencia? Son estas tendencias que de entrada no son pasajeras, de entrada se espera que sean de muy largo plazo y no nada más son en una cierta zona, en una sola región. Normalmente impactan a nivel global, por eso se llaman megatendencias. Y tenemos nosotros cuatro principales. Uno es el avance tecnológico. Algo muy importante que quiero recalcar es que una megatendencia es algo que también es fácil de ver. No nada más es porque Ricardo se los dijo el día de hoy o porque lo leí en un tríptico, no, una megatendencia ya es fácil de ver en este momento. El avance tecnológico, pues, ¿qué les digo? En este momento somos 134 personas conectadas, las que estamos en un dispositivo, algunos a lo mejor en celulares. Algunos de ustedes creían hace 20 años que nos íbamos a poder conectar desde el celular para ver charlas, para ver películas, para ver el Super Bowl en vivo en ese momento. Bueno, el avance tecnológico aquí lo vemos, aquí lo tenemos, es tangible. La inteligencia artificial, las computadoras cuánticas que ya también vienen y una serie de cuestiones. Entonces, es una mega tendencia, claro que sí. El cambio demográfico, cada vez somos más personas. Y no nada más eso, además el cambio de hábitos que tenemos todas estas personas o simplemente la migración. Eso lo vamos a ver al final donde dice rápida urbanización.
Oye, la mancha urbana cada vez se extiende más, cada vez las ciudades crecen y crecen más, porque también cada vez, además de que la población está creciendo, cada vez es más gente que vivía en zonas rurales que ahora quiere migrar y quiere buscar oportunidades en la mancha urbana. Entonces, esto también nos está obligando a tener que hacer inversiones en infraestructura, y en otros servicios. Y otra megatendencia es el cambio climático. Estamos buscando en la medida de lo posible buscar soluciones para, híjole, cuidar nuestro planeta lo más posible, tanto en cuestiones de temperatura, en mantener vivas las especies, porque también ya se ha notado cómo el desaparecer una especie crea ahí una especie de desequilibrio, pues, en el ecosistema en el que vivía. Entonces, eso es importante. No me voy a detener en los siguientes slides tanto a detalle, pero sí quiero hacer énfasis en algo. Ustedes inversionistas que están en esta charla, pueden tener toda la confianza de acercarse con su asesor, con su agente de seguros y decirle, oye, Ricardo me platicó de estas megatendencias, ¿qué información tienen? Esto que les presento en pantalla son algunos ejemplos de fichas, de infografías, del cómo soportamos estas alternativas de inversión que les ofrecemos en Allianz. Aquí hablamos del avance tecnológico y tenemos algunas alternativas o algunos vehículos para aprovechar, por eso se llamaba este segmento, oportunidades globales. ¿Cómo podemos aprovechar estas oportunidades? Tenemos el Nasdaq, que lo platicaba hace rato, pero también tenemos una alternativa de robótica, de automatización, de blockchain, que también se está poniendo muy de moda esta tecnología, semiconductores, pero también hablamos del cambio demográfico. Y en el cambio demográfico, donde la gente también cada vez es más longeva y cada vez vive más, tenemos que preocuparnos por cuestiones de salud y por eso tenemos alternativas, como lo pueden ver en esta pantalla, que van relacionadas al sector salud en Estados Unidos o en general a la innovación del sector salud. Entonces, es importante también que lo vean y aquí les ponemos algunas infografías para, insisto, soportar el por qué los vemos tan interesantes. Tenemos el cambio climático y vemos algunos vehículos de inversión como Clean Energy, que es una alternativa que yo les pediría que veamos de muy largo plazo. Sí es muy claro y lo vemos día a día, cómo cada vez más empresas y más países quieren voltear a ver las energías limpias. También se está poniendo a lo mejor de moda últimamente, hemos escuchado lo de la energía nuclear, pero es voltear a ver energías más limpias o energías que ya no, pues que ya no sean de origen fósil, ¿no? O sea, el petróleo, gas, etcétera, etcétera. Entonces, ojo con esta parte. Oye, Ricardo, ¿cuándo vamos a ver resultados de las energías limpias? Ya están creciendo los sectores. Ahora lo único que tenemos que esperar a que esas energías, o, perdón, esas empresas de energías limpias ahora empiecen a rentabilizarlo, porque ahorita están en un periodo de reinversión, reinversión, reinversión. Todavía estamos muy en pañales, aunque ya lleva algunos años este proceso de crecimiento. Y por último, este slide a mí me encanta porque nosotros le llamamos lo mejor de la clase. Les hablé hace rato del índice Standard Poor's 500. Yo les decía, son las 500 empresas más importantes de Estados Unidos, pero ¿qué creen? Muchas de estas también son de las más grandes del mundo. Y se me hace muy interesante porque aquí les pongo una gráfica en histogramas. eh, Otra vez, hacer frente a estas objeciones, que luego muchas veces yo les digo, el que nos pone estas objeciones es el que ni siquiera invierte, ¿no? Es muy gracioso, porque no sabe ni siquiera cómo se mueve o a lo mejor simplemente estuvo mal asesorado. Eso también se vale reconocer. No estuvo bien asesorada esa persona y por eso es fácil para ese tipo de gente decirnos a nosotros, no conviene invertir en la renta variable, no conviene invertir en el Standard Poor's 500. Y yo ahorita les decía, sí conviene, es muy interesante, pero hay que verlo como se tiene que ver, como una inversión de largo plazo. ¿Ok? ¿El Standard Poor's 500 ha tenido años negativos? Claro que sí, y lo dije hace rato, no nos da miedo, no nos da pena mencionarlo. Para nosotros es importante ser transparentes en este mensaje y que ustedes sepan que este producto o este tipo de vehículos de inversión pueden llegar a tener un año, 2 años de minusvalías, pero si somos pacientes y sobre todo tomamos decisiones que van de acuerdo con mis necesidades, con mis objetivos, seguramente la experiencia de inversión va a ser buena. ¿Por qué lo digo y cuál es la confianza o con qué nos respaldamos nosotros? Si bien es cierto que no sabemos a futuro lo que va a pasar, y eso es importante, porque no lo sabemos nosotros, pero tampoco lo sabe nadie. No sabemos el futuro.
Pero lo que sí sabemos es lo que ha pasado con este tipo de inversiones en los últimos años. Y aquí podemos ver cómo prácticamente 3 de cada 4 años han sido positivos. 3/4 partes de las veces que se ha invertido en el Standard Poor's 500 han sido positivas y nada más 1/4 parte han sido negativos. Eso nos da un historial muy bueno. Oye, Ricardo, pero rendimientos pasados no asegura rendimientos futuros. Claro, tienen toda la razón y claro que es importante mantener esto, pero ya nos da una idea de dónde estamos poniendo a trabajar nuestro dinero. Y aquí es donde venía el comentario que les decía hace rato. Lo mejor de la clase son las empresas más grandes. Por algo son las más grandes. Por algo tienen el mejor capital humano. Por algo tienen a esa persona experta en tomar decisiones, en ser analítico, en ver qué procesos les están fallando, en cómo pueden reducir costos y lo más importante, siempre tienen un compromiso con su mesa de accionistas. Y por eso también se vuelve interesante que nosotros seamos parte de esos accionistas. Oye, Ricardo, pero voy a ser un accionista minoritario. No importa, no importa que no seas el que va a estar en una asamblea proponiendo cambios. Incluso yo se los cuestionaría, ¿son expertos en el sector de tecnología, en el sector salud, como para quererles aportar algo? Yo en lo personal, yo, Ricardo Guerra, prefiero tener la humildad de decir, quiero ganar los rendimientos que tienen ellos y que ellos tomen las decisiones. Qué bueno que esas empresas ya tienen estos genios, a esta gente tan preparada y que tiene la información de primera mano de qué es lo que puede venir, cuáles son los cambios, algunos estudios de tendencias, de mercadotecnia, etcétera, etcétera. Esto es invertir en un índice accionario. Eso es invertir en 500 empresas. No va a ser una sola empresa, van a ser 500. Es pulverizar mi riesgo, pero otra vez, en el riesgo de las empresas más grandes de Estados Unidos y que seguramente también son las más grandes del mundo. Aquí les compartimos los perfiles de inversionista, cómo se han desempeñado el crecimiento de sus patrimonios en los últimos también 10 años, porque esto es desde febrero del 2015 hasta el cierre de enero de este 2025, prácticamente son 10 años. ¿Cómo se hubiera modificado, cómo hubiera crecido 1 millón de pesos si eres un cliente conservador, si eres moderado, si eres un poquito más dinámico, si vas de muy largo plazo? Este, porque aquí se los ponemos como perfiles. Oye, Ricardo, ¿yo cómo puedo saber en qué se invierte el balanceado, en qué se invierte el de largo plazo, en qué se invierte con el de conservador? Créanme que esta herramienta también las tienen los asesores que los invitaron a esta charla el día de hoy. Nosotros lo llamamos AEI, que es una herramienta de asignación de estrategia de inversión. Tenemos las fichas técnicas, tenemos un cuestionario de perfilamiento, tenemos muchas herramientas para que ustedes puedan identificar en cuál de estas estrategias les conviene por sus necesidades, por sus objetivos, por los periodos en los que quieren invertir, cuál de estas alternativas o de estas estrategias les conviene más o se adapta más a lo que ustedes están buscando. Otra vez, como esa relación con el doctor, ser muy transparente en lo que tengo y en lo que quiero para que entonces el médico que me está atendiendo me pueda recetar de la mejor forma porque todos los medicamentos son buenos, pero algunos somos alérgicos a algunos medicamentos y el que me vayan a dar no quiere decir que sea malo, es el mejor para mí. Y lo mismo pasa con las inversiones. La mejor inversión no es la que te genera el mejor rendimiento, es la que mejor se adapta a tus necesidades, porque a lo mejor yo soy un cliente conservador, híjole, no voy a tener los mejores rendimientos. No, pero para tu perfil es lo que mejor se adapta. Y eso es muy bueno para ti. No te vamos a vender, no te vamos a ofrecer un producto que no es para ti. Eso es importante y crean y tengan esta confianza al asesor que los invitó el día de hoy. Oye, Ricardo, me gusta muchísimo lo que me acabas de decir. ¿Cómo se llama? ¿Qué producto de inversión es? ¿Cuál es el vehículo que nos estás ofreciendo? En Allianz nosotros le llamamos Optimax Patrimonial. No me quiero meter tanto en el detalle técnico de este producto. Yo creo que esa charla vale la pena que la tengan con sus asesores, pero como lo acabo de mencionar hace unos minutos, ¿cómo van a ganar ustedes por las 3 fuentes de generación de riqueza que tiene la renta variable principalmente? Uno, los dividendos que generan estas empresas. Número dos, la plusvalía de las acciones. Y número tres, el tipo de cambio, porque muchos de nuestros vehículos de inversión, ¿qué creen? Están dolarizados. Y si nosotros entendemos o sabemos el por qué
el precio del dólar constantemente va subiendo. Eso a lo mejor lo podemos dejar para otra charla, pero hay una lógica de por qué el precio del dólar sube. No necesariamente tiene que ser porque un presidente hizo las cosas bien o mal. Es un diferencial de inflaciones. Hace rato yo lo dije, la inflación de Estados Unidos es menor que la de México. Pues tiene lógica que cuando yo quiera comprar una moneda respecto con otra, pues, oye, pierden valor adquisitivo con el tiempo, ¿no? Y eso hace un diferencial de precios. Entonces, si nosotros entendemos, insisto, ahorita no quise ser muy técnico, perdón, pero si nosotros entendemos que en el largo plazo, mientras mi economía tenga una inflación mayor a la de Estados Unidos y tenga un ritmo distinto a la de Estados Unidos, seguramente el tipo de cambio va a seguir subiendo. Entonces ya cerramos todo este círculo de cómo generamos valor en este tipo de estrategias. Insisto, por dividendos, por plusvalía de las acciones y por tipo de cambio. Además, este producto les va a dar acceso a otros beneficios que van a tener. Este producto lo manejamos a partir o a través de un fideicomiso. Es un fideicomiso de adhesión. ¿Qué quiere decir? Que nosotros en Allianz diseñamos este fideicomiso para que ustedes tengan la certeza, pregunta obligada. Ricardo, ¿qué pasa si Allianz llega a quebrar? No te preocupes, tu patrimonio de este producto está en un fideicomiso. Nunca se mezcló con la tesorería de Allianz, nunca se combinó con el patrimonio de la aseguradora. Entonces tú puedes estar tranquilo de que tu patrimonio está en otro lado. Nuestros expertos gestionan el producto y además invierten estos índices que ya ahorita les platiqué, pero pueden tener esa certeza. Si Allianz un día tiene un problema muy grave, ¿qué es lo que va a pasar con mi dinero? Está en una bolsita aparte. Eso les da mucha certeza a ustedes. Entre otros beneficios que tiene, que esto la verdad a mí me gustaría que sea una charla que tengan con sus asesores, desde los montos mínimos, que aquí lo pongo en pantalla, 250,000. Oye, Ricardo, si yo tengo 1,000,000 de pesos, ¿me conviene empezar con 250,000? Yo creo que si ya entendiste los beneficios y lo rico de este producto, no te limites, ¿no? Si ya se te antojó ese corte de carne tan rico, no vas a pedir un solo taco, pides el corte completo. Lo mismo pasa con las inversiones. Si ya te gustó, si ya se te antojó el producto y se adapta para tus necesidades, vámonos de una vez con todo, siempre y cuando un solo producto se adapte a lo que estás buscando. A lo mejor puede ser una mezcla de varios productos. Y por último, ¿quién es Allianz? Y ¿qué les digo? Esta es la parte en la que se me inflama el pecho de orgullo de hablar de la empresa a la cual presto mis servicios, la empresa a la cual me arropa. Somos uno de los principales manejadores de activos a nivel mundial. Aquí les dejo algunos datos para que conozcan Allianz, no Allianz México, Alianza a nivel global, porque es una empresa que tiene presencia en más de 70 países, como lo menciona aquí uno de los cuadritos. Tenemos presencia en muchos países, en Medio Oriente. Eso se me hace fabuloso, porque luego dicen, oye, Medio Oriente de repente con las guerras y con todo esto, ¿qué pasa con Allianz? Ahí sigue Allianz. Y si sigue ahí es porque tiene esta confianza de decir, no importa, mientras el problema no siga escalando más, yo sé quién me respalda, yo sé quién es Allianz en Alemania, yo sé el grupo al que pertenezco y lo mismo pasa con Allianz México. Entonces, yo este slide, la verdad, no me gusta leerlo porque siento que me vuelvo muy chocoso por hablar también de la empresa, pero es que son los datos que existen. Yo con esto terminaría. Son las 6:47, más o menos 45 minutos llevé en esta charla. Una sesión de preguntas y respuestas se me haría más interesante, insisto, que la tengan con los asesores, con los agentes de seguros que los invitaron el día de hoy, para que sea personalizada. Lo que sí puede pasar es que si es necesario, nos invitan a nosotros, al equipo de estrategias patrimoniales de Allianz México, para que también los podamos ayudar, si es que es necesario, si a lo mejor sus dudas son muy simples o si todo lo que les acabo de explicar fue muy claro, pues bueno, a mí me va a dar mucho gusto verlos en próximos meses siendo parte de nuestros clientes y sobre todo siendo parte de esas personas que nosotros asesoramos y guiamos a un éxito financiero. Yo con esto me despido. Les reitero mi nombre, soy Ricardo Guerra, responsable del área de estrategias patrimoniales para Allianz México en la regional norte. Espero que les haya gustado esta charla y espero verlos pronto en una sesión de asesoría. Muchísimas gracias, que tengan una bonita tarde. Hasta luego.